Hola, muy buenos días para todos por estar nuevamente acompañándonos en esta tertulia literaria semanal. Hoy con un gran invitado, Marco Raúl Mejía Jiménez. Nos acompañan en la mesa de trabajo nuestros compañeros Luz Estela Pulgarín, orientadora escolar del Colegio de Cristo, también profesora de la maestría de la Universidad Católica de Manizales, de la maestría en educación. El padre John Armando Higuera, docente del área de sociales del Colegio de Cristo, estudiante del doctorado de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. Nuestra compañera Constanza Naranjo, docente del área de educación religiosa y compañera de Marco Raúl en la expedición pedagógica de Colombia. Tenemos 4 estudiantes invitados de grado 11, Juan Esteban García Vallejo, Ricardo Monsalve Quiseno, Sebastián Jiménez Toro y Juan David Daza. Marco Raúl Mejía Jiménez es nacido en Palermo, Antioquia. Es un educador e investigador colombiano muy reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Marco Raúl es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, magíster de la Maestría en Educación y Desarrollo del CINDE, doctor del Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación y doctor honoris causa en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Marco Raúl ha trabajado con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, el Movimiento de Educación Popular Integral Fe y Alegría, y en varias fundaciones y universidades de Colombia. Ha participado en el diseño, implementación y evaluación de numerosos proyectos y programas educativos como la Expedición Pedagógica Nacional, enmarcada en el proyecto Planeta Paz, Movilización Social por la Educación y el programa Ondas de Conciencias, entre otros proyectos. Su pensamiento está en la línea del pensamiento de las pedagogías críticas de Paulo Freire. Marco Raúl, muchas gracias por aceptar esta invitación y por dedicar este tiempo tan valioso a compartir con la comunidad marista de Manizales. Usted también hizo parte de esta comunidad, era el coordinador académico de la comunidad marista en Colombia. Entonces, nosotros hoy le damos con muchísimo cariño, con muchísimo amor, la bienvenida a nuestro colegio y un agradecimiento perenne por este espacio que nos regala. Bienvenido, Marco Raúl. Bueno, Liliana, gracias por la presentación. Un saludo a todas y a todos los que están del otro lado. Gracias a los chicos y a ustedes por creer que yo puedo decir algo contando lo que he sido y lo que he vivido. Creo que en alguna medida, como vieron con la presentación, yo soy de origen campesino, nací en un pueblito en el suroeste de Antioquia, que ni siquiera es municipio, es un corregimiento del municipio de Támesis. Y creo que está muy ligado un poco esta historia que me quieren hoy ustedes escuchar un poco y me han solicitado que les cuente. Está ligado un poco a esa experiencia de los primeros años de mi vida.
tuve por suerte un padre que tenía una buena biblioteca y que en muchas noches el abuelo nos leía cuentos, nos leía pedazos de historia de Colombia. Yo antes de entrar a la escuela ya sabía quién era Simón Bolívar por la lectura que el abuelo nos hacía y que a veces nos ponía a dibujar lo que él nos leía. Eh, Luego también eh, un padre que un padre que tenía una suscripción al periódico y cuando estaba aprendiendo a leer me pedía que le leyera pedazos del periódico. Y cuando mi profesora de kinder, la profesora Rosamelia, se preocupó, se enteró de que yo leía en la casa con mi papá, me pedía que le llevara pedazos y que en ese sentido las tecnologías también de lo oral y de lo escrito están ahí presentes. Y también ahora las tecnologías de lo digital. Por eso yo vengo insistiendo mucho en todas estas discusiones. Lo acabo de decir en Brasil y tal vez por eso llego aquí. Eh, Nos están engañando con la tecnología, porque nos están enseñando a usar aparatos, pero no nos están enseñando a conocer el lenguaje del aparato. Y cuando digo eso, nos están enseñando los códigos, los sistemas, los soportes, a usar los aparatos y las plataformas, pero no sabemos nada del lenguaje digital, no sabemos nada del algoritmo, no sabemos nada del Big Data, no sabemos nada del pensamiento computacional. Y ellos son los que nos están haciendo el trabajo. Por eso creo que los nuevos escritores van a ser, así como nosotros tuvimos que desentrañar los códigos del lenguaje escrito, nuestros jóvenes van a poder ser excelentes productores de medios si entran realmente a la inteligencia del lenguaje. Y la inteligencia del lenguaje es, en alguna medida, ese sistema que está adentro. Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado y los muchachos y las muchachas no se dejen engañar, ni los padres, porque la tecnología usada simplemente como si fuera un aparato que yo puedo conectarme porque tengo un buen servicio de internet, un buen soporte y accedo a unos contenidos que están en la red. Eso es pura ferretería, eso es una ferretería. Cuando yo entro al lenguaje y aprendo que ese lenguaje que está hoy en la red funciona con algoritmos, también el anterior funcionaba con algoritmos, solo que el de ahora funciona con un algoritmo base 2 que funciona con Big Data, que funciona con pensamiento computacional. Los invito a que vean un video luego, cuando tengan tiempo, que se llama Nada es privado, para que ustedes se den cuenta en ese video cómo se está produciendo todos estos fenómenos de las realidades. Y hay otro video, que es una película que está en Netflix que les recomiendo ver, que se llama El Dilema Social, para que vea qué está pasando con eso. Por eso yo digo, vamos a tener los grandes escritores, pero los escritores y algunos de los chicos que están ahí sueñan con eso. Ustedes van a ser los magos, porque son la primera generación en la humanidad que van a poder mezclar tres lenguajes como síntesis: el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje digital. Entonces digamos que esa experiencia de la escritura va a tener también otro soporte, no solo esas personas que nos iniciaron y nos dieron la posibilidad de iniciarnos. Hay una cita que adjudican, se la adjudican a Newton y dice, miro lejos porque estoy parado en hombros de gigantes. Y yo tengo que decir un poco que si yo tengo 20, 25 libros publicados, algunos de ellos en otros idiomas,
y si tengo la suerte que en libros de educación que no circulan mucho, por ejemplo, acaban de sacar una última edición de un primer tomo de un libro que ya va en 3 tomos sobre lo que le pasa a la educación en la globalización, y de ese primer tomo van vendidos 20.000 ejemplares, que es mucho para la cuestión de educación. De educación normalmente se vende. Del segundo tomo van 12.000, acaban también de sacar. El tercero ya se agotó la primera edición y apenas salió en marzo. Es decir, soy un poco, si ustedes lo pudieran considerar, un autor que la gente compra en el tema. Pero eso no es lo importante, además no es la compra. Yo casualmente regalo mis derechos de autor para mantener la editorial donde publico los libros, que es una de las pocas editoriales críticas que queda en Colombia. Entonces, yo a ellos les doy todo lo que, los derechos de autor para poder mantener una editorial crítica en el país. Entonces, cuando yo digo que si miro así y tengo eso, eh, el, es porque estamos parados en hombros de gigantes. Imagínense, yo conocí a Paulo Freire. Paulo Freire lo vi la primera vez en mi vida siendo yo un chico, tenía yo 24, 25 años en México, en un debate con el profesor Iván Illich sobre el sentido de la educación. Illich sostenía que había que acabar las escuelas y Freire sostenía que era que cambiarle el sentido a las escuelas. El debate sigue y todo lo que hemos hecho nosotros es, con esas intuiciones del maestro de la pedagogía del oprimido, entender eso. Pero curiosamente, antes de Freire, en la línea de pedagogías críticas que yo me muevo, eh, había conocido a Simón Rodríguez. Desde luego que no vivencial, pero mi abuelo y mi padre, como adoraban a Simón Rodríguez, me colocaron a Simón Rodríguez, perdón, a Simón Bolívar, me colocaron y me mostraron quién había sido el formador de Simón Bolívar. Y yo siempre recuerdo todas las cosas que mi abuelo me contaba de la manera como Rodríguez regañaba a Simón Bolívar. Y yo las tengo como si mi abuelo hubiera estado en el regaño, por la manera como él lo contaba. Y a mí me emocionaba pensar que había dos jóvenes, porque eran más o menos de la misma edad, se llevaban 8 o 10 años, pero Simón Rodríguez había sido el tutor de Simón Bolívar, y, y cómo Simón Rodríguez lo regañó, lo formó. Simón Bolívar se volaba de su casa para ir donde el maestro, porque al quedar huérfano, eh, siendo de una familia muy rica, eh, el tío que quedó a cargo de Simón Bolívar le quería quitar la, la enseñanza que le daba Rodríguez en Caracas. Y luego se lo encontró en Europa y lo acompañó. Pero también estoy parado en hombros de gigantes porque, bueno, fui amigo personal de Orlando Falsborda. Si ustedes guardan las proporciones, Orlando Falsborda es a la investigación a nivel mundial como García Márquez es a la literatura o como Botero es a la pintura. Es decir, uno va por muchos países de América y de otros países en Europa y le preguntan por Orlando Fals. Aún hay gente que le dice a uno, bueno, nos dicen que usted fue amigo cercano de Fals Porta. Y entonces yo, sí, sí, bueno, y está vivo. Orlando murió en el 2008, pero siempre está. Pero además también tuve amigos entrañables, como Guillermo Hoyos, que fue un jesuita y luego se retiró de la Compañía de Jesús, Carlos Eduardo Vasco, uno de los grandes matemáticos colombianos. Y claro, uno termina a veces pensando muy diferente a ellos, pero si ellos no hubieran guiado, no lo hubieran acompañado
en un tramo de la vida, tal vez, y uno hubiera podido tener interlocutores. Es tan importante porque ellos me enseñaron a tratarlos como iguales. Yo nunca sentí en ninguno de estos personajes, con Orlando, que ya era una figura mundial, eh, me iba a almorzar con él y nos reíamos y charlábamos. Y, y me decía, ¿tienes algunas preguntas de lo que has leído de mis libros? En el último periodo, cuando yo fui asesor pedagógico del programa Ondas, que cambiamos la metodología del programa Ondas, porque queríamos una metodología que fuera capaz de integrar a Europa y América, que no fuera solo el eurocentrismo en la propuesta metodológica del positivismo. Hablé muchas veces con Orlando Falsborda. Por eso voy a leer. Mi último libro está dedicado en parte a esa gente que uno sabe que lo hizo. Eh, Mi último libro es este, que acaba de salir, ya se agotó la primera edición, se llama Educaciones, Escuelas y Pedagogías en la Cuarta Revolución Industrial desde nuestra América. Y la dedicatoria dice, siempre tenemos personas que marcan nuestras vidas. Este libro quiero dedicarlo a ellas, quienes me abrieron caminos y me permitieron construir los propios. Pero nada de lo dicho acá los compromete más allá de mi reconocimiento. A Guillermo Hoyos, quien me enseñó la pasión por el pensamiento crítico y tocó mi alma rebelde. A Carlos Eduardo Vasco, maestro de maestros, quien acompañó con paciencia muchas de mis incoherentes búsquedas. Permitieron que fueran, así no las compartiera. A Orlando Falsborda, amigo y maestro de charlas interminables de todos los tiempos y todas las conversaciones hasta su muerte, tiempo en que discutíamos la investigación como estrategia pedagógica, como hija legítima de la investigación, acción participante y la educación popular. A Alejandro Angulo Novoa, maestro, sabio mayor, quien con su vida nos ha enseñado que hay algo más allá de la academia y su arrogancia, que es la sabiduría, y allí ejerce hoy con su amistad y acompañamiento. Y al infaltable de todos los tiempos, el obispo de la diócesis de Oriente, Mario Calderón, de Manizales, amigo del alma, de farras y de luchas, que me leyó el poema de Brecht, ese de Esos son los imprescindibles, a quien una noche aciaga los enemigos de la vida y de la justicia nos lo arrebataron y nos pusieron a cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto. A todos ellos por los que les heredé, de lo cual dan testimonio mi edad y mis heridas del cuerpo y las del alma. Y ahí, no solo esa familia, no solo esto, sino es necesario estar uno para el ejercicio de lo que quiere hacer. Y se los quiero decir con una anécdota. Un día iban a entrevistar en un periódico de Colombia a Carlos Fuentes, uno de los grandes escritores del boom latinoamericano. Yo también me encanta leer literatura y conocía bien la obra de Fuentes y me pidieron los periodistas que los acompañara para animar algunas preguntas desde las obras de él. Y entonces conversábamos y Carlos Fuentes ahí en los previos a la conversación dijo, miren, en el fondo escribir es como todo oficio en donde se quiere ser bueno. Dijo, en cualquier oficio que se quiera ser bueno, se necesita disciplina y constancia. Y él decía, yo en mi grupo de jóvenes éramos un grupo de 8 o 10. Rumbeábamos, bailábamos, conquistábamos, todo. Y yo tenía en mi grupo muchos, 4 o 5, que eran mucho más inteligentes que yo, más capaces que yo en todas estas cosas. Pero el único de todo ese grupo, el único que terminó con un cierto brillo en la sociedad, fui yo.
y cuando yo me siento por qué yo llegué y los otros que de pronto eran muy talentosos en otras cosas y algunos en literatura más talentosos que yo soy el que salí. Y entonces nos decía, lo fui por la disciplina, porque talento sin disciplina no cuaja. Y nos decía esa vez, de una manera muy bella, nos decía, talento y disciplina es el crisol en que se cuecen los seres humanos que además son excelentes profesionales. Entonces, de esa enseñanza de Carlos Fuentes, quisiera decirles eso. Hay que saber, para las cosas que a uno le gustan, hay que comenzar a sacarles el tiempo. Yo les digo, yo he escrito 20 libros, son unos libros con un cierto reconocimiento, pero yo no he estado en un solo trabajo en donde me hayan pagado por escribir. Por eso mis amigos se ríen y me burlan a veces y me dicen que soy un escritor descalzo, porque me toca trabajar para comer, para mantenerme, como todos los seres humanos, pero para poder escribir las cosas que escribo tengo que sacar tiempo. En estos días, por ejemplo, que estoy terminando un capítulo de un libro sobre educación y popular y pandemia, que va a salir al tiempo en varios idiomas. Eh, es un capítulo de un libro, son por lo menos fácilmente 20.000 palabras. Y, y estoy con todas las cosas de mi trabajo y con todas las cosas de estas conferencias internacionales en las que me mantengo, a propósito precisamente de lo que digo y escribo, porque escribir abre muchas puertas. Curiosamente, el hecho de haber terminado este libro, que curiosamente también salió a finales de febrero, ese de la cuarta revolución industrial, pues la pandemia puso ese tema y terminé un poco todo el mundo diciéndome, oiga, venga, venga, hagamos esto, eh, ayúdenos con esto. Entonces es muy importante eso. Y entonces, ¿cómo lo he hecho? Pues alargando las noches para otras cosas, pero madrugando 1 o 2 horas antes para poder escribir ese texto. Y ya está prácticamente listo para salir en ese libro. Ese es el sentido de la disciplina. García Márquez lo decía muy bello. García Márquez decía, recuerden que García Márquez, cuando le tocó vender todo lo de las cosas que tenían en la casa y para poder enviar por correo a Editorial Suramericana, en ese tiempo se mandaba era por correo, para poder pagar el correo. Y él no pudo mandar todo el libro, pudo mandar la mitad o 3/4 partes del libro y le dijo al de Sudamericana, léela si te gusta y te mando el resto, pero no tengo el dinero para enviarte el resto en la cartica que le escribió. Bueno, luego sería esa monumental obra. Y García Márquez decía una cosa muy bella, decía, hay que sentarse. Y él ya siendo famoso, siendo Nobel, todos los días se sentaba a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde a escribir. Y él decía, cuando escribía en máquina, escribir, decía, a veces encuentro que alrededor de mí hay un montón de papeles y al final de la, de la jornada apenas tenía media página escrita. Porque, porque ahí sí, entonces es muy importante eso, la disciplina. Pero esa disciplina tiene que ser alimentada. Y tiene que ser alimentada. Y no hay alguien que pueda decir que las alimenta de la misma manera. Por eso cada uno de los que escribimos tenemos las maneras de matar las pulgas para recoger la información.
o recoger parte de la reflexión de lo que estamos haciendo. Por eso yo siempre ando con libreticas de este tipo. Aquí estoy lleno con libreticas de este tipo. Y en esas libreticas tengo una parte donde voy escribiendo las ideas nuevas que me surgen y las ideas de cosas que surgen, que estoy pensando en el momento y separo si estoy escribiendo para una cosa, para otra. Esas cosas técnicas son muy importantes. Y eso me lo enseñó a mí Lonergan, un norteamericano que en algún momento pasó por la Javeriana, era un jesuita muy famoso en epistemología. Y él nos decía, ojo, el insight, o sea, el bombillito de la idea potente, no llega por el Espíritu Santo. El bombillito se ilumina cuando usted ha colocado en su vida, en su cuerpo, en su cabeza, la idea, y da vueltas, y da vueltas, y da vueltas, y usted va encontrando caminos, pero no los encuentra. Todo ese trabajo, él decía, todo ese trabajo que usted hace, diciendo voy a pensar este tema, y le doy vueltas y rumio y no encuentro, él dice de pronto, brota. Él tiene un libro grandísimo sobre eso, se llama Insight. Insight es enigma, iluminación en inglés. Eh, y entonces él decía, porque el insight llega porque yo he hecho todo el trabajo. Mi cerebro se ha preparado y está, y el insight, él nos decía, el insight puede llegar, voy en un autobús y de pronto veo algo y digo, ¡ca! Aquí está. Lo que veo no tiene nada que ver con lo que estoy pensando, pero yo ahí encontré los elementos que me faltaban. Y él decía, esa idea siempre anótenla, no la dejen perder. Entonces yo escribo así, voy llenando estas libreticas de insight. Esta está casi llena. Eh, el ya, el, pero cuando yo de ahí la tengo que sacar a otro lugar. Entonces, como está llena de insight, yo ordeno los insight. Los ordeno para poder escribir. Ah, estos se refieren. Ahora, por ejemplo, ando pensando mucho lo de la tecnología, porque creo que tenemos que dar la pelea porque el capitalismo nos quiere vender la tecnología solo para que nos llenemos de aparatos. Y van a producir una alienación porque no van a producir subjetividades críticas, sino las subjetividades del consumo. Eso lo pueden ver, ojalá no la dejen de ver tampoco, la película Parásitos, que es la película ganadora del Oscar. En ellas se muestra cómo se producen las nuevas desigualdades por el consumo en el capitalismo cognitivo y el consumo tecnológico. Esos monstruos que ustedes se van a encontrar en esa película, que no es solamente la configuración del mundo de los pobres y los ricos, sino los monstruos que crea la desigualdad que se gesta por el consumo en el capitalismo cognitivo, que lo llevaron al Oscar y que llevaron a que el presidente Trump se enojara diciendo que cómo le dieron el Oscar a una película que criticaba el modo de vida norteamericano que había sido también llevado a Corea. Y entonces, eh, eh, por eso es tan importante eh, el insight, porque el insight, yo ahora, por ejemplo, que estoy viendo todo lo de tecnología, voy comprendiendo muchas cosas, y voy comprendiendo muchas cosas en la conversación que tengo, en el chico que habló y me explicó tal cosa. Yo estoy feliz porque he estado en Chile sin moverme, desde luego, porque estoy confinado, pero he estado en Chile 4 veces en esta pandemia, participando en foros y he visto la juventud chilena, más lo que le he escuchado yo a los chicos de Chile hoy, lo tengo ahí anotado en varios insights
para producir un cuestionamiento a las organizaciones sociales en Colombia, a FECODE, a la CUT, por la manera como venimos manejando estas cosas. Y yo tengo una cierta incidencia, y me escuchan y todo, y tengo la posibilidad de hablar. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante por dos razones. Cuando les coloco el ejemplo de Parásito, es que la tecnología nos puede volver solo obsesivos por el aparato y para conseguir dinero. Pero si yo estoy haciendo un trabajo de pensar eso, yo en los insights me muestran cómo tras esa idea de hacer dinero y manejar aparatos, hay un problema ético. Y los que venimos de la tradición que yo vengo y muchos de ustedes, conozco y tengo un gran cariño por los hermanos maristas que varias veces me han tenido ahí. Durante un tiempo hicimos un proyecto juvenil y hicimos ese proyecto juvenil y que fue una belleza. Ahí circularon unas cartillas, luego pasé tratando de configurar una propuesta pedagógica y han sido seres humanos maravillosos conmigo y generosos conmigo. Y parte de mi creación también la he aprendido mucho en compañía de los hermanos maristas. Y ahí, con ustedes que tienen esa orientación, el gran asunto de este tiempo es la ética en los negocios, la ética en la política, la ética en esos procesos. Entonces, acuérdense, no olviden, no olviden, hay que guardar los insights, hay que tener la libretica para los insights. Un buen profesor, si tiene libretica de insight, eso lo llaman ya más sofisticadamente un diario de campo, un cuaderno de notas. Un buen maestro, una buena maestra o un chico que vaya haciendo insight y revisa su libretica y va a encontrar que tiene un montón de cosas que escribir y que decir. Uno no se sienta y le sale todo, ninguno. Yo no conozco el primer escritor que se siente y le sale todo, no. Cuando se sienta uno a escribir ya es fruto de la disciplina, del trabajo, de la disciplina colocada en lo que está pensando, en las discusiones y en los insights. Bueno, yo dejo ahí para que conversemos un poco. Gracias, Liliana, y gracias a todas y a todos. Marco, muchas gracias a ti. Qué placer escucharte, qué rico, qué narrativa tan bella tienes. De verdad que me apasiona muchísimo toda esa narrativa que tú construyes alrededor de la historia de ese personaje que desde muy pequeño, como manifiestas, un campesino que con el abuelo y su biblioteca se enamoró de leer y escribir. Bueno, vamos a prender las cámaras, por favor, Constanza, John Armando. Y vamos a darle la palabra a Juan Esteban, que quiere empezar con la primera pregunta. Bueno, primero muchas gracias por acompañarnos hoy y de verdad muchas gracias por esa presentación, pues muy inspiradora y nos pone a reflexionar muy bien sobre, pues digamos, la realidad que estamos pasando, hemos pasado y cómo podemos mejorarla. Y pues yo en estos momentos tengo dos preguntas que me gustaría que respondiera y es, primero, ya que estamos en este momento que en el cual la crisis del sistema educativo es muy claro y que, como usted había dicho, entonces es un reflejo nada más de la crisis que ya antes venía, pues, del sistema educativo. ¿Cómo debe cambiar la pedagogía y la educación, pues después de esta situación para cambiar los lenguajes y poder combinar realmente esos lenguajes? Porque como decía, si no más nos están vendiendo cierta parte de lo que vemos por tecnología, entonces realmente estamos generando un lenguaje, estamos entendiendo, digamos, las dinámicas para la parte de la educación y la enseñanza. Y la segunda pregunta va más orientada a la parte de los estudiantes y es de nosotros, por ejemplo, los que estamos en grado 11, que ya vamos a salir y que tal vez muchos
sean o seamos educadores, ¿cuál es el trabajo de nosotros incluso en las universidades para generar movimientos sociales que promocionen o incentiven ese cambio y a mejorar eh, pues como la dinámica de la pedagogía hoy? Eso era. Liliana, Marco, ¿puedes prender la ¿contesto cámara? ya o recogemos Sí, preguntas? sí. O bueno, recógelas porque de Res- pronto ellos tienen, entonces Sí, recojámoslas pues. Ricardo, tu sí, recojamos. pregunta. Bueno, pues muy buen día, Marco Raúl. Agradecerle su presencia en este espacio. A propósito de lo que usted decía de la tecnología, y pues que es innegable que nosotros como nueva generación tenemos mucha más accesibilidad a la información que ustedes. Eh, Le preguntaría cómo podemos encontrar el punto del sentido crítico, del pensamiento crítico, porque como tenemos tanta información, pues lo más viable no es confiarse de todo y de todas las fuentes. Sin embargo, pues uno puede caer en el peligro de ser terco o de ser un necio que no crea en nada de lo que se le diga. Entonces, en esa búsqueda por el conocimiento, por mejorar la sociedad, ¿cómo podemos dudar de algunas cosas y ser críticos con los planteamientos de algunos, pero sin ser necios y cerrarnos solamente en lo que nosotros pensamos? Sebastián Jiménez, tu pregunta. Bueno, muy buenos días, señor Marco Raúl. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Muchas gracias por las palabras que nos regaló ahorita. Bueno, es para mí todo un placer tener la posibilidad de poder ser partícipe de esta tertulia y en mi opinión es usted una persona muy digna de admirar. Bueno, llegando al punto de las preguntas, mi inquietud es la siguiente. Con base en su pensamiento en las categorías del buen vivir y la paz, ¿considera usted que la ausencia de estos en gran parte del territorio nacional durante todo el siglo XX, o bueno, gran parte del siglo XX, así como la división del país debido al bipartidismo y el fanatismo, fue determinante para no tener un destacable sistema educativo actualmente, en cuanto a que esto no, en cierta manera, un poco las investigaciones prácticas encargadas de dar conocimiento? Muchas gracias. Gracias, Juan David Daza. Sebastián. Bueno, Marco Raúl, pues buenos días, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Mi pregunta va más enfocada al factor económico y es como, ¿cuál sería como el sistema de gobierno ideal para que la educación se pueda desenvolver correctamente? Esto guiado un poco a cómo ha afectado el capitalismo, muchas veces enfermizo en el desarrollo correcto de la educación. Gracias, Juan David. Padre John Armando. Bueno, muy buenos días nuevamente para todas y todos. Me encanta nuevamente escucharlo, Marco Raúl. Me pareció extraordinario la manera como desde la sencillez nos vas comentando la experiencia que te ha llevado obviamente a constituirte en uno de los referentes de los escritores importantes en todos los espacios donde has estado. Mi pregunta va dirigida, me encanta mucho esa visión esperanzadora que tienes en relación a la gesta de los nuevos escritores, de estos que van a tener la utilización del lenguaje, de la escritura y de la oralidad. ¿Cómo los maestros de hoy, siendo tan, digamos, en la búsqueda de la formación que generó este nuevo escalafón docente 1278, donde se dispararon el deseo de estudiar maestrías y doctorados, no se ha logrado percibir, obviamente, el impacto que debe percibir la escuela hoy de transformación? ¿Cómo lograr entender esas dinámicas entre la formación de quienes formamos y la incidencia en estos procesos de cambio que se necesitan a gritos en la educación? Sería como mi pregunta. Gracias, Padre Cons. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos, especialmente pues a Marco Raúl. Me siento muy privilegiada de poder estar acá.
de poderlo tener hoy con nosotros. Pues yo he tenido la fortuna de escucharlo muchas veces, de trabajar a su lado en el movimiento de expedición pedagógica, y quiero reconocerle pues como ese trabajo que siempre ha hecho por los maestros, por visibilizar esas prácticas pedagógicas alternativas que a veces no en un sistema que deshumaniza, como que son un nuevo aire que pues como que transmite esperanza para la construcción de un mejor país. Ahorita esta virtualidad nos ha retado a los maestros a hacer las cosas de otra manera. Y ya que tú tienes la oportunidad, has tenido la oportunidad de virtualmente estar en tantos espacios y en tantos escenarios, ¿tú crees que después de esta virtualidad, pues como que será posible una escuela diferente en donde esas prácticas alternativas sean más generalizadas? Gracias, con Estelita. Bueno, muchísimas gracias, especialmente pues a Liliana por ser la creadora de este proyecto tan maravilloso como es la lectura y la escritura. Este es un pretexto para que nosotros como maestros realmente convoquemos a nuestros estudiantes a leer, a escribir y ahora a comprender los algoritmos digitales. Yo más que preguntas, pues tengo como un insumo de lo que expresó Marco Raúl, que los he convertido como en retos para la educación actual. En este sentido, yo vincularía a Marco Raúl en esta gran lista que la he denominado las voces que deben de ser escuchadas. Entonces, Marco Raúl, tú eres una voz que debe ser escuchada. ¿En dónde? En todos los sistemas educativos del mundo, en todos los sistemas educativos que quieren hacer una real transformación. ¿Cuáles son los retos a los que convoca Marco Raúl con su escritura, con su pensamiento progresista? Porque él, como lo dijo Liliana al inicio, fue un discípulo y seguirá siendo un discípulo de Freire. Y Freire lo único que quiso fue liberar al ser humano. ¿Y qué es liberar al ser humano? Liberar al ser humano de todo lo que tiene dentro, lo que no lo deja crecer, lo que no lo deja sentir, lo que no lo deja amar verdaderamente desde su propio ser. Entonces, Marco Raúl nos deja unos grandes retos. Y para mis chicos de 11, los invito a que lean a Marco Raúl, a que lo lean como persona y que lean sus textos. El talento y la disciplina son el crisol en que se cuecen los seres humanos, que además son excelentes profesionales. Esto es para mis chicos y también obviamente para nosotros. Lo que cita Marco Raúl respecto a Newton: miro lejos porque estoy parado en ojos de gigantes. Entonces, así es que debemos nosotros como maestros crearles un sentido a los chicos por la vida y un sentido por la escuela. Ahora sí viene la gran pregunta, que quizás no tenga respuesta. ¿Cómo crear una escuela con sentido para personas que han perdido el sentido hasta de su propia existencia? Muchas gracias, Estelita. Muy bien, entonces ahora sí ya le damos la palabra a nuestro invitado, Marco Raúl. Bueno, gracias por las preguntas, pero creo que estas preguntas son como para iniciar una especialización y responderla a lo largo de una especialización. Voy así a telegrafiar porque Juan Esteban, y para algunos también hay que colocar un marco a la escuela. El problema que estamos viviendo, quienes vivimos en este momento de la humanidad, es que nosotros hoy, en nuestros cuerpos, todos, llevamos las consecuencias de 4 grandes transformaciones. Y esto
Este es el problema principal, porque como presupuesto de todas las preguntas, la escuela ya estaba en crisis antes de la pandemia. Y estaba en crisis de la pandemia porque a este mundo, en los últimos 20 años, lo han sacudido 4 grandes procesos de cambio, de modificación. Primero, estamos frente a un cambio de época. Un premio Nobel de Física, George Charpak, dice que un cambio como el que estamos viviendo actualmente no se había visto sino una vez en la historia de la humanidad. Y él dice, hace 12.000 años, al comienzo del Neolítico, al comienzo de la agricultura. Es decir, las cosas que han pasado todavía no las acabamos de asimilar, porque están sucediendo grandes cosas. El mundo se modificó y se modificó a una velocidad insospechada en estos últimos 20, 30 años. El segundo gran cambio, estamos en un paso entre la tercera y la cuarta revolución industrial. La escuela, en el sentido de la pregunta de Juan Esteban, la escuela siempre estuvo en función, y ya en estas sociedades capitalistas o socialistas, siempre estuvo en función de la producción, y los métodos educativos se derivan de esos asuntos. Pero entre la primera revolución, la del vapor, la segunda, la de la electricidad, y la tercera, la de la microelectrónica, se necesitaron 250 años, de acuerdo al autor que la estudia. En cambio, entre la tercera y la cuarta, la tercera es la de la microelectrónica, la que trae las redes sociales, y la cuarta es la de la inteligencia artificial, la del trabajo inmaterial, etcétera, se necesitaron 40 años. Y algunos llegan a decir que hacia el 2030 estaremos con la quinta revolución industrial. Es decir, cualquier persona que tenga 60 años en el 2030 fácilmente le tocará haber vivido 3 revoluciones industriales, mientras se necesitaron 200, 250 para tener las 2 primeras. Y la revolución industrial produce grandes consecuencias en la manera de trabajar, en la manera de organizar el mundo, en la manera de las relaciones sociales, todo. Ese segundo gran cambio también nos toca a todos los que estamos hoy en este planeta. Pero la tercera gran transformación que estamos viviendo es que el capitalismo cambió de forma. El capitalismo se hizo cognitivo, volvió el conocimiento fundamental. Yo siempre coloco un ejemplo para eso, y es: los suizos no producen chocolates en sus territorios. No producen cacao, pero producen los mejores chocolates del mundo. Y cuando no habían maquilas y todo eso, ellos llevaban el cacao desde Ecuador, desde Perú y desde un país que se llama Centroáfrica, y allá procesaban. ¿Qué le agregaban los suizos a ese cacao? Conocimiento, tecnología, investigación, todas estas cosas. Pero ellos no le agregaban una nueva materia prima. Y hoy el capitalismo se ha hecho cognitivo. Y está produciendo en el conocimiento las grandes transformaciones. Por eso se habla hoy de cognitariado. Antes hablaban de proletariado. Hoy hablan de cognitariado, que son los trabajadores del conocimiento. Y que curiosamente va a hacer que ese trabajo sea el trabajo que más produzca en la sociedad. Ya tendremos otras razones. Por eso ustedes van a comenzar a hablar hoy mucho de patentes, esas patentes de marcas registradas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el capitalismo cambió de forma, cambió de piel. Y por eso verlo ahora no es lo mismo verlo que en el de antes. Yo le decía hace poco que daba un seminario en una gente que es muy marxista clásica. Les decía, perdónenme, pero díganme qué dice Marx del algoritmo. O ustedes que son marxistas, ¿qué han elaborado del algoritmo para que el marxismo siga vivo? Yo ya cuando decían que no, que es que
Le decía, no, Marx tiene el mundo de las máquinas. Habla del mundo de las máquinas en la introducción a la crítica de la economía política. Un buen marxista, como dicen ustedes que son, hay que leerse ese capítulo e interpretar el mundo de hoy y ser capaz de leer críticamente el mundo de hoy. Pero como si eso fuera, como si ya no tuviéramos suficiente, con un cambio de época, con un paso entre tercera y cuarta revolución industrial, ahora viene la pandemia y agrega un cuarto elemento. Y la pandemia patea todo. Porque es que la pandemia dice, el proyecto que ustedes tenían de modernidad occidental está mandado a recoger. Otro día, si quieren, me invitan y hablamos de que hay un texto que les puedo mandar, el que estoy terminando de escribir para este libro que va a salir sobre pandemia, me comprometo a mandárselos a los que estén interesados y se lo piden a Liliana. Entonces, Juan Esteban, la pregunta es, ¿cómo va a ser esa educación? No sabemos. Yo cito mucho un aforismo de Confucio. Préstenle atención. Confucio dice, la crisis es un instante entre dos claridades. Tenemos la claridad de cómo era el mundo anterior, pero la claridad de para dónde vamos no está. Y tenemos que decir, tenemos chispacitos. Y estamos viviendo de chispacitos. Y por eso nos juntamos para tratar de pensar todos cómo lo vamos a hacer. Y entonces comienzan los aprendizajes. Pero la crisis es para todo. Cuando me preguntan lo de los movimientos sociales, Chile nos da la gran lección. Yo te decía en mi reflexión, yo he estado en esta pandemia 3-4 veces en Chile, en conferencias, preparando el referendo, apoyando algunas cosas de eso, de jóvenes, de gente de educación, del referendo que se ganó el domingo. Pero estamos aprendiendo. Entonces, es un ejercicio colectivo. Tenemos que volvernos más humildes. Vivíamos en un mundo en donde teníamos todas las respuestas y ahora nos cambiaron las preguntas con esas grandes transformaciones. Por eso, Ricardo, lo de las tecnologías. Yo también durante este tiempo he acuñado algo que se ha vuelto muy generalizado, un poco desafiando, y yo les digo, cuando la pandemia nos mandó a la casa, nos dimos cuenta que nuestros chicos no eran nativos digitales, que ese rollo de nativos digitales es un discurso de Prensky, un gringo, que nos lo acuñamos, hasta yo mismo lo repetía, pero lo que nos encontramos realmente es que ustedes son nativos de redes sociales, usan muy bien las redes sociales y las usan, pero las usan en su inmensa mayoría, ya hay investigaciones de eso, para juegos y para encuentro de pares. Un uso distinto son muy poquitos. Y me perdonan, muchos de ustedes, los jóvenes de hoy, están intoxicados virtualmente. Y la escuela va a tener que hacer un ejercicio de desintoxicar para dar el paso. Porque yo ahí entendí, y ustedes lo van a entender cuando vean la película Parásitos. Yo ahí entendí que el capitalismo controlado a partir del uso del aparato. Hay una nueva materia prima. La materia prima es usted cuando abre el aparato. Y usted le va a comenzar a dar toda su información al aparato. Y como usted le da toda la información al aparato, el algoritmo le captura la información, se lo pone en el Big Data. Y el Big Data ve dónde tiene usted funciones o uso de plataformas en Internet o en lo virtual. Este está en la nube de tal, este está en el Instagram de tal, este está en el San Google de tal, y entonces le comienza a dirigir el consumo a ustedes. Por eso se dice hoy que el algoritmo sabe más de nosotros que nosotros mismos. Y entonces vamos a tener que hacer un trabajo y ahí nos va a tocar inventarnos cómo ser críticos. Yo vengo diciendo, la crítica del pasado no es suficiente para criticar en este tiempo.
Muy buenos días, ¿cómo amaneció? Estamos aprendiendo también de esas críticas. Sebastián, creo que para mí ese va a ser una de las cosas impresionantes, porque lo que tú dices es de una profundidad. Me perdonan, voy a decir algo bien fuerte. Cuando yo me encontré con Simón Rodríguez, ya no la experiencia de mi abuelo, de mi padre, sino la experiencia de saber quién era Simón Rodríguez, yo me di cuenta que Simón Rodríguez había planteado una educación popular igual para todo el mundo, y que la primera pelea que tuvo Simón Rodríguez al regresar, porque había estado en Europa, porque había participado en una conspiración contra los españoles en Venezuela, cuando volvió de Europa y Bolívar ya había libertado a Venezuela, a Colombia, iba por Ecuador y bajaba hacia el Perú, le pide que regrese a Simón Rodríguez. Y Simón Rodríguez, Bolívar le pide a Santander que le dé una manera de probar la educación popular que propone Simón Rodríguez. Y entonces le dan una casa de hospicios en Santa Fe de Bogotá, 1825, 1826. Y las élites se asustan, porque Simón Rodríguez comienza a hacer una escuela donde van las mujeres. 1825, donde van los limosneros, donde van los pobres, donde van las prostitutas. Y las élites dicen, no, 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 a esa gente no es la que hay que educar, ahí es que educar a la gente que puede dirigir el país. Y entonces, claro, Simón Rodríguez nos descubre cómo nuestra clase dirigente tiene el corazón en otro lugar. Y entonces le quitan a Simón Rodríguez la escuela experimental. Luego la va a montar en Bolivia y también se la quitan. ¿Y quiénes se quejan allá? Los clérigos, las señoras elegantes, las élites. Y entonces Simón Rodríguez escribe 1826, algo tan importante. Dice, la sabiduría de Europa y el bienestar de los Estados Unidos son dos enemigos para pensar por cuenta propia en América. Y entonces Santander se trae a un señor inglés para que monte los colegios de Venezuela, de Colombia y de Ecuador al señor Lancaster. Y Lancaster hace un manual. Y ese manual es el manual que dirige la educación colombiana durante 20, 30 años en el comienzo de la vida republicana. Pero que en toda su metodología, porque es que la metodología es profundamente política. Yo ahí entiendo, y eso lo tienen que entender ustedes con todas estas discusiones, no hay educación neutra, porque toda educación está basada en valores, y los valores conforman subjetividad, y son los sujetos los que construyen esa. Entonces digamos que Sebastián, nosotros pasamos un largo periodo de la educación en este país con manuales, el manual de eso, el manual de los Restrepo Mejía, el manual de los Cerda. En el Congreso Pedagógico del 17 ganan los hermanos cristianos y sacan a los Restrepo Mejía y montan los manuales de los hermanos de la Salle. Es decir, aquí nos han enseñado con manuales, aquí no nos han enseñado a pensar. Solo después de la muerte de Gaitán, que las rebeldías revolvieron a este país, y además nos montaron el Frente Nacional para que pensáramos por eso. Pero en la década del 60 esa rebeldía al Frente Nacional da gente como Estanislao Zuleta, da gente como García Márquez, da gente como Botero, da gente como Gonzalo Arango y los nadaístas, es decir, comienza una cultura rebelde que resiste. Y hay que leer a esos rebeldes de esa época, porque fueron los primeros que pudieron construir, porque en este país las élites se habían repartido. Por eso las élites liberales crean colegios, crean universidades para enfrentar a las élites conservadores. Pero era una pelea de élites. Como ves, ahí hay cantidad de cosas. Juan David, no hay sistema de gobierno hoy
¿Por qué? Porque es que la Revolución Francesa es la que instaura un mundo donde se debe dar lugar a la igualdad humana. La escuela de la Revolución Francesa es creada para la igualdad. Porque antes a la escuela no iban sino los hijos de los ricos, que eran los nobles y los príncipes de ese tiempo. Y la Revolución Francesa organiza una escuela que es única, laica, gratuita, obligatoria. Podemos entrar a discutir después eso. Pero esas 4 características hacen que todos vayan a la escuela para que aprendan lo mismo. Porque todos, con ese principio primero de la Declaración de los Derechos del Hombre, porque eran derechos del hombre, no de la mujer. Esa es una revolución que es patriarcal también. Y entonces, todos los hombres nacen iguales. ¿Y quién les va a garantizar la igualdad? La escuela. No habrá más escuelas, y esa es parte de la pelea, porque muchos de los grupos religiosos habían construido escuela para élites, para las hijas de los nobles, los príncipes, con algunas diferencias que no lo van a hacer. Entonces, esa Revolución Francesa crea también un principio: libertad, igualdad y fraternidad. Y se convierte en la lucha de estos 200 años. Y el capitalismo que desarrolló, mucha libertad, con todos los bemoles que tiene, pero fue muy pobre en igualdad y en fraternidad. El socialismo desarrolló un proyecto muy fuerte en igualdad, pero, en igualdad y en fraternidad, pero muy débil en libertad. Entonces, la maravilla es que ustedes van a ser capaces de juntar libertad, igualdad y fraternidad, y tal vez esa sea la tarea que les queda para el resto de sus vidas, ver cómo, en el sentido de la pregunta también de Juan Esteban, ustedes son capaces de construir esos movimientos, y de Ricardo, de cómo ser crítico. Es muy fácil ser crítico. Es preguntarse qué falta. Si falta libertad, si falta igualdad, si falta fraternidad. Volver a esa Revolución Francesa, a la Revolución Francesa con esos principios, cuestionando muchas cosas, como lo que le digo, por ejemplo, que era profundamente patriarcal. Entonces no hay un sistema, nos toca crearlo. Por eso ha sido tan difícil. Yo, por ejemplo, y en eso soy muy claro, yo soy anticapitalista por ética. Imagínense que en el mundo se producen alimentos para sostener 12.000 millones de personas. Hoy en el mundo no somos sino 7.800 millones de personas. Sin embargo, tenemos 870 millones aguantando hambre, que se levantan todos los días con hambre. Y después de la pandemia parece que van a ser 1.100, 1.200 de millones. Pero tenemos cómo alimentar una media humanidad más, y sin embargo la gente se está muriendo de hambre. Pregúntenle a sus profesores por qué pasa eso. Para mí hay un problema ético. Antes de la política está la ética. Y la ética me pregunta cómo se combinan en mí libertad, igualdad y fraternidad. Y cómo construyo un mundo desde esos principios. Al padre, creo que ¿sabe, padre, cuál es el problema? La educación está en una crisis profunda y la formación de maestros está en una crisis profunda, peor. ¿Por qué? Porque como el capitalismo cognitivo trató de apoderarse de la escuela, entonces convirtió a la escuela en una fábrica de títulos. Yo en mi libro, el segundo capítulo, le recomiendo que se lea el segundo capítulo de mi libro. Yo muestro cómo se produce todo esto. Y entonces construye un proyecto único que se llama el STEM. Lo que necesita un joven para vivir en el mundo globalizado es solamente S, por el acrónimo en inglés, S, ciencias naturales, T, tecnología, E, ingeniería, saber hacer, M, matemáticas, y leer y escribir para entender eso. Y ahí luego vienen las competencias. Entonces nos entregaron un ser humano mutilado,
Un ser humano que sabe hacer, pero no sabe quién es. Por eso no se trabajan las capacidades. Pero tampoco se trabajan las habilidades porque son los que le dan la subjetividad. Y una persona con identidad, que sabe quién es y cómo se construye en la cultura, es una persona que no deja que lo tengan solo y que le nieguen un saber que es integral. Y entonces eso ha generado la industria del conocimiento. Esa fábrica de títulos que tiene la universidad, y me perdonan, muchos de ellos no sirven para nada, sirven para, tengo el título y entonces me puedo emplear, y como este es un país de sinvergüenzas politiqueros, como ahora se necesita el título para que el político me deje entrar a algún lugar, porque si no también le ponen las condiciones, porque por ahí va la meritocracia. Entonces, hermano, consigas el título y yo lo coloco. Entonces el tipo va y se consigue el título como sea, y por eso hay fábricas de tesis en este país, y la corrupción llegó hasta ese mundo académico. Entonces se montó una industria del conocimiento aquí y a nivel mundial. Le recomiendo, leas, usted que está en el doctorado, leas el capítulo ese segundo de mi libro. Y entonces aparece la titulometría y la bibliometría. A los profesores universitarios ahora les aumentan los sueldos por lo que escriben. Entonces la gente termina escribiendo unos refritos. Me perdonen la expresión, yo digo, hay muchos amigos míos, pero que necesitan la plata, entonces, porque lo único como le reconocen ahora para darles más salario en las universidades es escriban, escriban. Y entonces yo les digo, hermano, ustedes lo que tienen ahí es una casa de citas. Citar un montón de autores, pero eso no tiene nada que ver con la vida. Hay que hacer una crítica profunda a la universidad. La formación de maestros y maestras necesita una alta cirugía. Porque es que la sabiduría del maestro está en el territorio. Ustedes lo saben en el Colegio de Cristo, que es uno de los colegios más interesantes. Yo he visto muchas cosas interesantes y lo de ustedes está entre los interesantes que he visto en este país, en donde tienen apuestas, pero ustedes saben que muchas de esas apuestas son fruto del territorio, de la manera como ustedes resuelven las cosas, más que de las grandes teorías. Por eso, la pregunta de Connie, no, Connie, lo que hemos aprendido ahora es que los mandaron a la casa, pero la casa nos develó la desigualdad, lo decía. En este país, en un estudio de la Javeriana de diciembre, antes de que saliera, solo el 36.4% de los chicos estaban en condiciones de asistir al tipo de educación virtual, entre comillas, que se llamaba virtual. Solo el 36.4% de los colegios públicos de este país. El otro no. Porque así como hay desigualdad, por ejemplo, lo que les decía de los alimentos, hay desigualdad digital también. En el mundo, 1.700 millones de chicos fueron mandados a sus casas, 60 millones de maestros y maestras en 191 países del mundo. Claro, cuando fueron a la casa, primero nos encontramos que habían 250 millones que ya habían desertado de la escuela porque o no le encontraban sentido, o no tenían el dinero sus familias para mantener la escuela, etcétera. Pero en Colombia la desigualdad, y además que 250 ya estaban por fuera de las formas de escuela y escolarizadas, solo 800 millones tenían alguna manera de vincularse a la red. Entonces, hay una desigualdad, este sistema. Por eso, no solo viene lo de la desigualdad en ese sentido de los aparatos, porque esa es la desigualdad en la ferretería. La desigualdad, yo lo digo para que me entiendan, que hoy la tecnología es como un sándwich. En una cara del sándwich, en el pan, está toda la ferretería, los aparatos, la conectividad, los soportes, los programas, etcétera. En la otra capa del pan, la otra tapa del pan, está lo que yo llamo los sistemas inteligentes, el algoritmo,
el Big Data, el pensamiento computacional, etcétera. Pero en el centro, donde está lo que realmente nos gusta cuando nos comemos, está el lenguaje digital. Y está el sistema cultural de objetos tecnológicos. Y está la construcción de cultura. Entonces estamos dejando que nos están dando, a los más tontos, a la mayoría nos están dando un pan como si fuera la tecnología, que es la ferretería. Y eso es, otra vez, eso es creer, y eso ya lo había denunciado Habermas, y es que la tecnología tiene intereses. La tecnología no es neutra. Y en el otro, entonces, nos vienen con el cuento de que es que la ciencia es objetiva y que como el algoritmo es matemático, yo les puedo mostrar que hay algoritmos sexistas, hay algoritmos homofóbicos, porque el algoritmo lo diseña un ser humano con el lenguaje binario en que está funcionando el algoritmo, y ahora para el cuántico vamos a ir ya no binario, sino vamos a ir a la cuarta, a la quinta. Y esa va a ser la discusión que le vamos a dar al STEM con Jairo Giraldo, que fue con el que trabajamos lo del programa Ondas, diseñando una propuesta distinta de eso. Entonces, Connie, ahí no podemos ser ingenuos. Hay que hacer alfabetización digital. No es alfabetización virtual, no es aprender a manejar aparatos. Porque si no me estoy comiendo una tapa del pan creyendo que es eso. Necesito comerme las 2 tapas del pan y para que me sepan bien, juntarlos con el proceso cultural que se construye. Bueno, otro día les hablo de esto un día entero para ver qué es lo que pasa en la educación con eso. Por eso Estela, ojo en la cita de Newton, no es en ojos, sino en hombros. Estamos parados no en ojos, sino en hombros de gigantes. Pero el sentido de tu pregunta es para todas y todos. Es decir, esta educación no la cambia ningún teórico. Esta educación no viene de afuera. Estamos en un momento, entiéndanme, y ahí cito un dicho de la sabiduría popular, que dice, los árboles no dejan ver el bosque. Podemos estar dedicados a preocuparnos por la evaluación, por eso no va a ser posible construir esa escuela con sentido si el maestro y la maestra no se hacen las 6 preguntas de la pertinencia. Yo digo peleando esto por toda América Latina, y en España lo dije la semana pasada. ¿Y cuáles las preguntas de la pertinencia? Es que al maestro y a la maestra le quitaron las preguntas que le dan sentido a la escuela. Primera pregunta, ¿por qué escuela? ¿Y por qué maestro? En un mundo donde hoy una plataforma puede reemplazar al maestro, donde San Google sabe más. Si el conocimiento de la escuela es esa información, San Google sabe más que cualquier maestro. Entonces, ¿para qué maestro? Yo tengo el diagnóstico de un grupo de test en educación que dice, la escuela es una forma obsoleta de enseñar que será reemplazado por las máquinas. Y el maestro, un oficio que podrá reemplazar mejor un robot o un buen servidor. Cito de memoria. Entonces, a ver, maestro, tóquese. ¿Qué es lo que hace usted distinto a esos aparatos que tiene sentido hoy? Esa es la primera pregunta que tiene que responderse un maestro. En las 4 transformaciones con las que yo le respondí a Juan Esteban. Maestro que no sea capaz de responder esa pregunta, que se prepare para que vengan las máquinas. Hay una propuesta. El coronavirus lo que hizo fue develar el proyecto que tenía el capitalismo con la escuela. La escuela venía diciendo, Kurzweil, léanlo, que es el gran ingeniero jefe de Google, que tiene yo tengo ahí largas citas de él porque discuto con él en el libro. Ese ingeniero jefe, él dice, hacia el 2030 tendremos la 5ª revolución industrial
y tendremos en plenitud funcionando el teletrabajo, la telesalud y la teleeducación. Y en el 2045 tendremos el poshumano. El mundo será ya de lo poshumano, que las deficiencias biológicas nos va a ayudar a superar la tecnología. Eso ya está escrito. Ellos lo llaman la era de la singularidad. Tienen un movimiento de la singularidad. En Valle Silicón hay la Universidad de la Singularidad. No estoy hablando de ciencia ficción. Entonces, maestro que no sea capaz de responderse esa primera pregunta, me perdonan, se jodió. Y eso es lo primero que tienen que hacer. Para volver a la escuela, yo digo, si no saben a qué van a volver y para qué sirve él en esa escuela, porque le van a venir con la reflexión de que entonces ahora lo que hay que llenar la escuela es de aparatos y van a llenar de ferretería, pero no de concepción digital la cosa. Pero dos, ¿para qué escuela? No solo me tengo que justificar yo, tengo que explicar cuál es el sentido de la escuela para la construcción de sociedad. Y ahí me tengo que decir, ¿y cuál es el humano de este tiempo? Con todos estos cacharros, con toda esta tecnología, ¿cuál es el lugar del humano? Cuando el humano puede ser reemplazado por tantas cosas. Es que ese paso entre tercera y cuarta revolución es impresionante. En estos momentos llevamos, en esos dos, la tercera y la cuarta revolución, tenemos 7 tecnologías nuevas. Ya consolidadas, y vienen 2, 3 más que uno las alcanza ya a visorar, a reemplazar cosas. Bueno, ¿cuál es el papel del humano ahí? ¿Cuál es el destino del planeta? Porque es que lo que enseña el maestro es en función, no de que vaya a aprender a hacer una cosa. Esa es parte, al menos, de los sectores críticos en los que yo me muevo, que muchachos sin sentido de la vida, sin ética, no tienen sentido. Y por eso planteo la escuela desde las capacidades. Cuarta pregunta, ¿escuela en dónde? El maestro Echandía, que era tan sabio, decía, es que hay gente muy confundida, y en este tiempo sí que nos pasa, que vive en Cundinamarca y cree que vive en Dinamarca. Y eso nos está pasando en educación. No, que traigamos lo de Finlandia. No, ya todo el mundo invito a ver, para que se den cuenta solo en tecnología, lo diferente que es eso, ver un video que se llama Educación 2111, Finlandia, Corea, para que vean la diferencia, cómo usan la tecnología en Finlandia y en Corea, porque la tecnología se endogeniza en un proceso cultural, y los dos países lo que hacen. Pero cuarto, ¿educación a quién? Porque es que esos chicos que llegamos nosotros son de unos contextos, vienen de unos contextos, están en unos contextos, pertenecen a unos grupos sociales. Y tienen que dialogar con los padres. ¿Ese a quién? Cuando tengo esas 4 preguntas, me respondo la quinta: ¿qué educación? ¿Y qué educación para darle respuesta a estos tiempos? Y ahí nos damos cuenta que vamos a tener que reinventar la educación. A mí me da pesar, y ustedes me escuchan, a veces yo discuto muy duro con la ministra, a veces en debates le digo, y esta semana se los voy a decir todos el viernes, que voy a hablarles al plan decenal, de que esta cosa tiene que cambiar, de que no podemos ser siquiera. El Ministerio de Educación anda trayendo el proyecto de STEM de los Estados Unidos de hace 20 años. No les da pena. No les da pena. Claro, entonces, ¿qué es? ¿Y por qué el maestro y la maestra no ha pensado las otras 4 cosas? Padre, porque el 1278 hizo eso. Necesita un maestro y una maestra instrumental. Vea, ahí están las competencias, ahí los estándares. Y usted entonces, hágame esas competencias y esos estándares. Y voy a ver si los hizo bien con las pruebas. Y claro, y los colegios, aquí los colegios de orientación católica van a tener que tocarse éticamente. Perdónenme. ¿Cómo así que les meten el STEM, que es lo que miden en las pruebas, y ellos se andan echando el cuentazo de la ética, de la pastoral, que también tiene que ser replanteada, todas estas cosas, y entonces no tienen empacho, yo los he visto, en dedicar a los chicos
solamente a preparar pruebas durante 4, 5, 6 meses y se pierde el horizonte ético. Y entonces somos responsables de cómo el capitalismo se está apropiando de la mente de nuestros chicos con un pensamiento limitado. Y además nos mandan, me perdonan, ese esperpento de derechos básicos de aprendizaje. Y claro, han desmontado la ley 115, que tenía autonomía curricular, que tenía 9 elementos básicos. Transformemos esa ley, hay que transformarla porque ya también todas estas cosas la tocan. Cuando yo tengo esas 5 preguntas resueltas, resuelvo la 6ª. ¿Cómo? Porque es que la pedagogía es la manera como un maestro y una maestra coloca en el aula el sentido que le da a su vida, el sentido que le da a lo humano, al planeta, a la sociedad, el sentido que le da a esas familias con las que trabaja, el sentido que le da a esos chicos con estas identidades ya no adultocéntricas que tenemos que comenzar a trabajar. Lo llena de contenidos y diseña la pedagogía. La pedagogía no es un problema de didácticas en el sentido que nos han querido vender como si las didácticas fueran neutras. No, la pedagogía es el lugar donde el ser humano que trabaja en educación coloca sus sentidos de la vida, que se hacen explícitas a través de metodologías y la organización del aprendizaje. Pero como nos dedicamos a preparar para las pruebas PISA, y las pruebas PISA lo que forman son para la industria del conocimiento, lo van a ver en mi libro. Ahí busquen, léanse ese capítulo 2 para que se den cuenta todas las críticas que hay a las pruebas PISA. Pero claro, las impone la OCDE. Las últimas pruebas PISA de hace 2 años las hizo el grupo Parsons de los Estados Unidos, que es el grupo especialista en pruebas de los Estados Unidos, porque lo exigió los Estados Unidos, que es el que tiene, creo que el 22, 23% del valor de su voto en la OCDE. ¿Qué es? Aquí se juegan un montón de poderes. Por favor, no hay educación neutra. Por eso es tan importante. Cuando a mí me vienen, que es que yo estuve cuando trabajamos la educación sexual, me consultaron 20,000 veces. Cuando yo vi salir a la iglesia y a los sectores del centro democrático contra la educación sexual de los muchachos, yo les dije en el primer foro, ustedes son responsables de los 420,000 abortos que hay en este país. ¿Por qué no se preocupan por esos 420,000 abortos? Porque ustedes andan pensando en una moral que ya no existe, que no es de este mundo, no es de este tiempo. ¿Cómo así que vamos a provocar a los muchachos en su sexualidad? Porque necesitamos orientación sexual para que ellos puedan definir sus vidas, para que puedan manejar su cuerpo desde la más tierna edad. Ah, no, pero es que es un escándalo. Y decía el jefe, no, que aplacen el gustico. No, hay que formar, la sexualidad se forma. Y entonces vi a los católicos salir con la gente del centro democrático por todas las ciudades de este país, enfrentando una formación sexual en la escuela, perdónenme. Y este debate estoy dispuesto a darlo en muchos sitios, porque me consultaron varias veces. ¿Qué hacemos con nuestros chicos? Chicos que se están iniciando, mientras nosotros ya los viejos nos iniciábamos por allá a los 17, 18 años. Estos chicos se están iniciando a los 11, a los 12, porque están viviendo una cosa que se llama cambios sociometabólicos, derivados del mundo que les tocó. No es lo mismo percibir el cuerpo alguien que ve imágenes que alguien que lee libros, a propósito de lo que me invitaron ustedes. Pero bueno, no, ya, perdón que me alargué mucho. Gracias. No, pues, Marco, es que es un placer escuchar ese discurso académico, pedagógico, tecnológico, mejor dicho. Yo empecé a tomar aquí nota y de verdad que es que quedan muchos temas para seguir ampliando. Es un gran maestro de maestros. Esta es una tertulia que deberíamos publicar para todos los maestros, no solamente de maestros, sino de Colombia.
Muchísimas gracias, Marco. Nosotros de verdad quedamos muy agradecidos por todos estos aportes tan interesantes y todas estas preguntas que tienen respuesta en la medida en que nosotros entendamos el cambio y todo lo que viene después de la pandemia. No sé si de pronto el padre John Armando, Constanza, Estelita, quieren agregar algo más para cerrar entonces la tertulia y dar por finalizada. O Es alguno de decir, los chicos O también, alguno si de quiere los decir chicos, algo. claro. yo quiero despedirme porque tengo un compromiso, pero Marco, desde que nos conocimos en la maestría en educación y desde ahí que comenzamos a caminar un tiempito a su lado, agradezco a Constanza y a Liliana que obviamente nos han permitido este privilegio de volverla a escuchar. Es un placer siempre escucharlo y me parece que hay algo bien interesante o muy, muy interesante en usted y es que siempre trae ideas nuevas. Uno puede encontrar perfectamente gente que sabe muchísimo, pero que está constantemente en esa circulación del conocimiento y una repetición de la repetidera. Con usted es un gusto porque siempre está como a la vanguardia y siempre nos está como colocando en ese avisoramiento de lo que tenemos que estar preparados y lo que hay que comenzar a intuir desde ya como formadores, con esta enorme responsabilidad que es educarnos y educar. Entonces, yo le quedo sumamente agradecido y disfruté demasiado de este espacio tan enriquecedor. Te le quiero agradecer enormemente esa generosidad, como siempre ha sido, en la simplicidad y en la profundidad enorme que tiene usted para desarrollar los conocimientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias por su participación y por la pregunta. ¿Alguno de los chicos, Cons? Sí, Lili, solamente pues reiterarle mi agradecimiento, pero no solamente por estar aquí con nosotros, sino también por todo lo que ha hecho por la educación en nuestro país, por seguir visibilizando esas prácticas de tantos docentes en nuestro territorio y por seguir apostando por una educación liberadora. Muchísimas gracias. Yo Muy tengo que bien, dar también muchas gracias por haber pues, dado respuesta a las preguntas que le hicimos, la verdad, eh, que dan para muchísimas reflexiones y también por las ideas que aportan. Además, muchas gracias porque toda esa información también, bueno, por ejemplo, yo que estoy interesado en el ámbito educativo y pues de la educación y el proceso académico también, pues me pareció bastante interesante y la idea de la libreta también, muchas gracias. Y pues la verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy, usted, de verdad, muchas gracias. muy Yo bien, también Juan igualmente, Esteban. pues, agradecerles mucho a ustedes, a todo el señor Marco Raúl, a Lili y a todos los presentes, pues fue una tertulia encantadora. También le agradezco mucho al señor Marco Raúl por la idea de la libreta, la voy a tomar de inmediato y muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marco. Pues yo quiero decirle que estoy interesada en el libro, en el último libro, aunque tú dices que ya se terminó la primera edición, pero quedaremos muy pendientes, ya nos dirás cómo será la forma para conseguirlo, porque creo que es uno de los libros que tenemos que leer todo el sector educativo en esta época de pospandemia y de cuarta revolución industrial. Bueno, no queda sino pues dejar muchas inquietudes y muchos temas abiertos para una posible próxima conversación, porque de verdad que en ese libro que vamos escribiendo, al ir escuchándolos a todos los invitados, se van abriendo otra cantidad de interrogantes y de preguntas para responder con los invitados. Muchísimas gracias, Marco. De verdad que en nombre del rector, del Colegio de Cristo, muchas gracias por todos esos conocimientos y como dice el padre John Armando, es una persona que todos los días se reinventa, que no llega con el mismo discurso y de la cual tenemos cantidad de cosas que aprender. Muchas gracias y un buen día para todos, para el padre, para Cons, para los estudiantes, también por estar ahí tan juiciosos con las preguntas tan interesantes a esos aportes tan valiosos que nos ha traído hoy Marco Raúl. Un feliz día para todos y muchísimas gracias.
Gracias Liliana, gracias Juan Esteban, gracias Ricardo, Sebastián, Juan David, padre, Connie, Estela, abrazos. Lo mismo. Que siga la conversación y que reinventemos este mundo. Somos nómadas, somos nómadas. Teníamos Así muchas es. verdades encima, quitémonos las verdades, desaprendamos, hay que desaprender muchas cosas. Cariños, abrazos para todos